Esta es mi iglesia. Basado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Dice de la siguiente manera. Sin caso de que no trajo Biblia, el pasaje va a estar siendo proyectado y de esa manera puede leer con nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana te exaltamos y te damos toda honra y toda gloria, porque digno eres de ella. Agradecidos por la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras y recibir el consejo que ésta nos brinda. Utiliza a este tu siervo para dar a conocer tu voluntad a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¡Hey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pues has logrado hacer algo que es muy escaso últimamente. En realidad, has hecho algo que solo 1 de cada 3 personas hace los domingos: ir a la iglesia. El periódico USA Today hizo una encuesta y el resultado del estudio fue que solo un 48% de las personas que profesaban su fe en Jesús iban a la iglesia una vez al mes. Al mes. ¡Felicidades! Has hecho algo que muchas personas no hacen. Lo interesante del estudio de USA Today es que esas personas que no iban a la iglesia profesaban creer y adorar al mismo Dios al que usted adora, confiar y servir al mismo Cristo que usted y yo confiamos. Pero es una realidad que en los Estados Unidos la influencia del cristianismo con el paso del tiempo ha estado menguando. Esto es indudable. Aunque obviamente las estadísticas muestran un porcentaje bastante significante de personas que dicen profesar su fe en Jesús, la práctica de dicha profesión
aparenta obviamente dejar ciertas dudas concerniente a la práctica de la fe. Pues la fe no es simplemente algo que se dice, sino que también que se hace. Amén. El libro de Santiago, por ejemplo, mencionando la relación de la acción y la creencia, dice que la fe sin obra es muerta o simplemente inexistente. A pesar de eso, gloria a Dios, pues aquí estás en tu iglesia. Y yo pienso que un pasaje muy adecuado para explicar la importancia de la asistencia a la congregación, a la iglesia, es este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 10. En particular, los versículos 19 hasta el verso 25. Hebreos es un libro muy hermoso, ¿verdad que sí? De hecho, cuando el estudiante va al seminario a estudiar y toma la clase de Hebreos, nunca le enseñan griego del libro de Hebreos. Casi siempre le enseñan del Evangelio de San Juan. Y la razón es porque el vocabulario del libro de San Juan es bastante simple en el idioma griego. Sin embargo, el vocabulario más complejo y la estructura gramatical más profesional y técnica la encontramos en el libro de Hebreos. Es un libro muy poético y gramaticalmente muy técnico en el idioma griego. El libro tiene un tema central y es el tema de que Jesús es mejor. Jesús es mejor. Iniciando, por ejemplo, en el capítulo 1 nos dice Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad que sí? Continúa su narración y dice que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio judío, que consiste en la descendencia de los hijos de Aarón, ¿verdad? O Leví. El sacerdocio de Jesús es superior porque su sacerdocio es de acuerdo a la orden no de Leví, sino de Melquisedec. No tan solo eso, sino que también por causa de Cristo adoramos en un templo superior a los que ellos adoraban. Ya no hecho por los hombres, sino edificado en la base del sacrificio de Cristo. Oh, pero también el sacrificio de Cristo es superior, y de eso trata la porción inicial del capítulo 10 del libro de Hebreos. Porque allí nos muestra que el sacrificio de Cristo se distingue al sacrificio judío, en que el sacrificio judío consistía en la muerte de animales. Y por causa del corazón humano, esos sacrificios nunca, dice Hebreos, podía perdonar los pecados. Pero Jesús, el sacrificio de Jesús, se distingue en diferentes aspectos al sacrificio de animales. En primer lugar, no fue de un animal, sino de una persona, Jesús. En segundo lugar, no fue de un animal imperfecto, pues todo ser vivo tiene alguna imperfección, ¿verdad que sí? Y aunque visualmente el requisito para el sacrificio era que el animal no tenía defecto, el hombre no conoce todos los aspectos intrínsecos del animal. Por lo tanto, todo sacrificio
carecía de cumplir ese requisito. Sin embargo, el sacrificio de Jesús fue el sacrificio de un ser perfecto. Amén. Quien las Escrituras dice fue tentado en todo, pero sin pecar. Y también se distingue el sacrificio de Cristo en tercer lugar al sacrificio de los animales del Antiguo Testamento en el hecho más importante. Este es el detalle más importante de todos. Es tan importante que usted necesita oírlo. Ah, ¿ustedes quieren oírlo? No. Ah, pues se lo voy a decir. Fíjese que el sacrificio de Jesús, oye, qué importante eso, ¿eh? Perdona los pecados de una vez y para siempre. Gloria a Dios. De una vez y para siempre. Y como resultado de ese hecho, de que nosotros servimos a un Cristo superior a ángeles, con un sacerdocio superior al de Leví, en donde se adora en un templo superior al de Israel, con un sacrificio superior, pues perdona los pecados de una vez y por todas. La implicación de todo esto son tres cosas. Y esta es obviamente demostrada en nuestro pasaje de Hebreos 10. En el verso 19 entonces nos presenta la primera implicación. Y esta implicación es la siguiente. Ahora que nosotros hemos recibido perdón de una vez y para siempre a través de una relación íntima con Jesús, la cual se caracteriza por haber consagrado al adorador, santificado por la sangre de Cristo, ahora hay libertad, verso 19, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto es bastante significante porque la referencia que hace en este pasaje es obviamente al templo que se encontraba en Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén se encontraba el único templo autorizado para la adoración en toda la nación de Israel, en todo el pueblo judío. Y el lugar santísimo era un lugar exclusivo, ni siquiera para el sacerdote, sino para el sumo sacerdote. Ni tampoco podía entrar cuando quisiera, sino una vez al año, después de haberse purificado, porque en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que representaba la presencia misma de Dios en su pueblo. ¿Quién tiene acceso a la presencia de Dios en su pueblo? El distinguido sumo sacerdote una vez al año. El populacho, el pueblo, no tenía acceso a eso, sino que era representado por el sumo sacerdote. Pero era muy efectiva esa representación. ¿No sería mucho mejor si el individuo tiene acceso a Dios directamente, sin necesidad de una mediación humana? Y la gloria sea al Señor, que de acuerdo a los evangelios, después de Jesús ser crucificado y entregar el Espíritu, la Biblia nos dice que después del terremoto, el velo del templo se rasgó en dos. Y el velo del templo era nada más y nada menos que la cortina divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo. La cortina que dividía el acceso a Dios. La cortina que restringía
a la persona, al sacerdote, de la presencia de Dios. Sin embargo, de acuerdo al pasaje que todos leímos durante la lectura bíblica, nosotros somos real sacerdocio. Amén. Esto quiere decir que usted, sí, usted y yo, somos sacerdotes de Dios. Y el sacerdote es aquella persona dedicada a servir a la deidad. Y como sacerdotes al fin, ya podemos entrar al lugar santo, pero la cosa se pone mejor. Como a través del cuerpo de Jesús hemos sido santificados en Él, también tenemos acceso al lugar santísimo, la misma presencia de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Y esto es muy significante, porque ya no hay restricción. ¿Sabía usted? Hay clubes y grupos religiosos en donde solamente cuando vas avanzando de rangos se te va revelando ciertas cosas, ¿sabían? Sí. Y solo cuando vas avanzando de rango puedes accesar ciertos lugares en los edificios de ellos que son exclusivos para algunos. Sin embargo, ahora, por medio del sacrificio de Jesús, usted y yo tenemos acceso al Padre. Y con esto una invitación. En primer lugar dice, verso 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que en Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, la invitación, acerquémonos con corazón sincero. La palabra sincero o sinceridad es un término latino, del latín, compuesto de la palabra sin, carencia de algo, y cera, eso que crean las abejas. Y se refería a cuando la miel era sacada, extirpada del panal. Y la miel pura es pura, porque no tiene cera. Sin cera es pureza. Lo opuesto a la hipocresía, que literalmente era un término usado en los actos teatrales. Y de hecho, la hipocresía se refería a la máscara que los actores utilizaban para representar otra cosa. Sin embargo, en Cristo no hay necesidad de ponerse una máscara, ¿verdad que no? Porque ante Él podemos venir tal y como somos, sin necesidad de ocultar nada en nuestros corazones. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque la presión social a veces es tan grande que el individuo tiende a caer en la tentación de la pretensión. Siente miedo de exponer exactamente lo que es. Sin embargo, ante Cristo podemos acercarnos con un corazón sincero, dándonos a entender, Señor, tú sabes quién yo soy. Aquí estoy. Y el Señor así te recibe, a su misma presencia. Con un corazón sincero nos podemos acercar. Y la invitación es hacerlo. Acercarnos a Él.
Oye, hay situaciones en la vida que son precarias, ¿no? Y yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones tan difíciles que no nos hemos caído, pero como que el viento nos está tambaleando, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? ¿Quién sabe de qué estoy yo hablando? ¿Le está pasando a usted algo así? Acerquémonos. Es la invitación. Porque Dios, Él es fuerte, Él es poderoso y nos sostendrá. Como dice el Salmo, aunque mi madre y mi padre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Yo tengo acceso a Él. Por lo tanto, acerquémonos con un corazón sincero, pero arraigados en la fe, en nuestra fe en el Señor Jesús. Dice el pasaje, verso 21. La segunda invitación que nos hace el texto se encuentra en el verso 23. No solamente hemos de acercarnos, sino también de mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firme, mantenerse estable, mantenerse parado. En momentos de estabilidad es fácil. Se hace fácil. Es cuando el viento sopla recio. Es cuando la lluvia cae y las inundaciones suben. Cuando se hace difícil mantenerse firme. Pero firmes hemos de estar. ¿Y qué nos ayudará a mantener esa firmeza? La esperanza en el Señor. Amén. La esperanza en el Señor. Obviamente, esperanza viene del término esperar y conlleva la confianza en la veracidad de alguna clase de promesa, ¿verdad? Y el Señor ha hecho bastantes promesas. A ver, algunos de ustedes me pueden ayudar con algunas promesas que el Señor ha hecho. ¿Alguien? Yo estoy con vosotros, amén. Gracias. ¿Alguien más? No te dejaré, muy parecido, ¿se han dado cuenta? ¿Alguien más? Gloria al Señor. ¿Alguna otra? Gloria al Señor. ¿Alguien más? Clama a mí, yo te responderé, hermana. No, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Y esas palabras son las que nos mantienen firmes, hermanos. El hermano Carmelo pasó por una prueba grande, ¿verdad, varón? ¿Pero qué lo mantuvo firme? La esperanza en el Jesús. Recuerdo yo ir al hermano Carmelo porque sabemos en quién hemos creído. ¿Tú te acuerdas de eso, Carmelo? Sabemos en quién hemos creído. Y en los momentos difíciles cuando eso cuenta, ¿verdad? Hemos, hermanos, de atesorar y mantenernos firmes en esas palabras del Señor, en esas promesas. Mientras la gran mayoría de personas que dicen seguir al Señor Jesús se están más bien alejando, nosotros nos mantenemos firmes en esas declaraciones, en que Él no nos va a dejar, en que Él no nos desamparará, en que Él está con nosotros, en que Él proveerá, en que Él nos recogerá.
Ya que hay salvación en Jesús, pues hay pecados de una vez y por todas cuando existe esa relación con Él. Hemos de acercarnos a Él, hemos de mantenernos firmes y por último lo encontramos en el verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es bastante significativo porque el término alelos, aquí traducido unos a otros, no aparece en otra ocasión en el libro de Hebreos, solamente en este pasaje. Y esto es muy significante, no solo por la escasez del uso del término, sino por las implicaciones de eso. En un mundo en donde aparenta existir el individualismo y en donde la persona trata de salir adelante por sus propios medios, nosotros como hijos de nuestro Salvador entendemos la necesidad, el mandato y la importancia de mantenernos unidos. Amén. De mantenernos unidos. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Consideremos unos a otros para estimularnos. Y la estimulación es para dos cosas. Uno, para amar, para el amor, y otro para las buenas obras. ¿Y cómo es que el pueblo de Dios se estimula al amor y a las buenas obras? Buena pregunta, ¿verdad? Y lo hermoso de esa pregunta es que el verso siguiente lo explica. Ciertamente hay una gran necesidad de amor en el mundo, ¿verdad? A veces uno pierde la paciencia y la pierde ya porque ya no la tiene, ¿verdad? Si yo la perdí ya no la tengo. A veces uno quiere excluirse por las dificultades relacionales. Y entendemos la importancia de que haya esa motivación, ese incentivo para amar continuamente. No solo eso, sino que también existe la batalla de las buenas obras. Hay tantas distracciones y tanta demanda de nuestra atención y nuestro tiempo que aunque el deseo ahí está, en la práctica a veces no, ¿verdad? ¿Cómo entonces estimularnos al amor y a las buenas obras? El verso 25 con claridad lo expresa y nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mi iglesia, gloria a Dios. Mi iglesia, porque yo he entendido la importancia de la congregación. Mi iglesia, porque entiendo que es en ella en donde las familias son fortalecidas, en donde encuentro y encontramos el apoyo para la firmeza en los momentos de tempestad. Porque reconocemos la importancia de la influencia divina en el individuo. Hace unos años leí yo un artículo en Yahoo, escrito por un ateo, que explicaba por qué él iba a la iglesia con sus hijos. Él no cree en Dios, pero él entiende lo importante que son los valores cristianos. Y aunque no cree en Dios ni en Jesús al cual él oía, él quería que sus hijos crecieran con esos valores
de perdón, de amor, de ayuda, de compasión, de responsabilidad, de bondad. Mi iglesia. Por eso yo voy a la iglesia. Por eso soy parte de la iglesia. Mi iglesia, porque es a través de la iglesia que las buenas obras toman lugar. Estuve leyendo yo un artículo escrito por un periódico en Inglaterra, que decía que los musulmanes son los que más donan en el mundo. Y yo dije, yo no creo eso. Porque yo nunca he visto en ningún desastre natural una organización musulmana dando nada. ¿Usted sí? Nunca. Nunca. Y cuando comencé a leer lo que ellos estaban diciendo, en primer lugar estaban refiriéndose a los gobiernos que donan. Pero incluso aún así, cuando ellos dividieron el pueblo cristiano, a lo que se referían, que era una forma muy arbitraria, terminaba no siendo cierto y ni siquiera se acerca a una fracción de la generosidad cristiana. Porque el pueblo de Dios hace buenas obras. Amén. Porque la compasión del Señor está en uno. Y el amor hacia los demás lo mueve a la acción. Recuerdo yo a mi hermano en una ocasión decirme, un hermano mío, de la vecina, que estaba pasando por hambre. Cuando digo hambre, me quiero decir que se acostaba sin comer y que los hijos no tenían desayuno ni almuerzo. Inmediatamente, fue como una pedrada que el Señor me dio en el corazón. Y yo no podía dormir sin hacer algo al respecto. Y la gloria sea al Señor, porque eso es lo que Cristo hace en uno, ¿verdad que sí? Cuando uno se mantiene en el contexto de la iglesia, el resultado natural es el servicio. Y servimos a través de ella. Por lo tanto, mis hermanos, felicidades, porque aquí estás, en la iglesia, a donde Cristo te quiere. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Eres parte de la iglesia? Si no, te invito a que lo hagas. Segundo, ¿eres fiel a la iglesia? ¿Sientes el compromiso divino de mantenerte congregado? Ciertamente las distracciones distraen y muchas personas caen en ella y se nota. Pero nosotros hemos atesorado esa invitación a no dejar de congregarnos. Amén. Si batallas en esa área, te invito en esta mañana a que atesores ese pasaje. Ya que Cristo es mejor que Moisés, que su ley, mejor que los sacerdotes, mejor y más superior a los ángeles, con un sacrificio mejor, acerquémonos con un corazón sincero, estemos firmes en la fe, congregándonos siempre en su iglesia. Quiero invitarle a que se pongan en pie, y a usted, mi hermano, aquí presente, tomemos esa decisión de aceptar estas recomendaciones divinas. Y si usted todavía no pertenece a la iglesia de Cristo, te invito a que abras tu corazón y le recibas como Salvador de tu vida, dando pasos de fe que te acercarán. Cantemos.